Bueno, les voy a pedir si nos vamos al libro de Génesis, por favor, y vamos a empezar en el capítulo 13. Vamos a continuar con nuestra serie de la vida de Abraham. Hemos ido platicando acerca de este hombre que la Biblia nos dice que es el campeón de la fe y realmente es un modelo a seguir en cuanto a la fe que nosotros debemos de tener. Y vamos a leer todo el capítulo 13. El día de hoy vamos a ir comentándolo y vamos a ir pues entendiendo realmente qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de este pasaje. ¿Sale? Entonces empezamos Génesis 13, capítulo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros. Y aquí es donde quiero que nos enfoquemos, va a ser realmente el tema de nuestro estudio hoy. No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Hace 8 días platicábamos acerca de la historia de este hombre, ¿no? Que él decidió salir de su tierra, ¿no? Obedeciendo la voz de Dios, el llamado que Dios le hizo de ir a habitar una tierra que pues él ni siquiera sabía dónde iba a ir, pero él confiaba en Dios. Entonces él sale y en el camino él de alguna manera se aparta de esta relación que él tenía con Dios y finalmente él decide no permanecer en la tierra que Dios le había mostrado porque hay hambre. Entonces él se va para Egipto, y fue el tema de nuestra semana pasada. Él llegando a Egipto, como su esposa es muy guapa, entonces él dice: híjole, si saben ellos que yo soy tu esposo, pues me van a matar a mí, entonces diles que eres mi hermana, ¿no? Y ese fue todo el tema que compartimos la semana pasada, y cómo pues una persona que vive para Dios, que realmente quiere entregar a su vida, pues finalmente tiene que seguir tomando decisiones todos los días. Nosotros estamos llamados a tomar decisiones hacia Dios todos los días, porque el que mire que está firme, cuide que no caiga, ¿no? El que crea que realmente está bien, ¿no? Que no tiene problemas en cuanto a fallar a Dios, a su familia, a sus hijos, pues tiene que tener cuidado, porque todos estamos expuestos a pecar. Y fue lo que le pasó a Abraham. Entonces Faraón, el rey de Egipto, se entera de que no es su hermana, de que es su esposa, y los corre de una patada, ¿no? Entonces ahorita, en este momento viene Abraham regresando nuevamente a la tierra prometida, con la cola entre las patas,
sabiendo que lo regañaron y que lo corrieron de donde él estaba por mentiroso. Y si tú lees con cuidado este pasaje, él regresa a una ciudad que es muy especial, a la ciudad de Betel. Y era una ciudad especial porque en este lugar Abraham había construido uno de los altares. Abraham, también habíamos comentado que él iba por todos lados poniendo su tienda, ¿no?, en donde tenía que vivir él, tiendas de campaña realmente. Y también él iba construyendo altares, porque él llegaba a construir un altar y ahí se ponía a platicar con Dios. Él oraba, le pedía por sus necesidades, le daba gracias por lo que tenía, y él iba dejando una muestra en todos lugares donde él iba, de que él creía, y no solamente creía, sino que él confiaba en Dios, y quería que todo el mundo se enterara, ¿no? Y el llamado para nosotros realmente es el mismo, ¿no? Que la gente, con tu actitud, con tu vida, con tu trato hacia las personas, ¿no?, y con lo que tú les puedas compartir de la palabra, que realmente ellos sepan quién gobierna tu vida y quién es el que te guía a lo largo de tu camino por la tierra. Cuando nosotros fallamos, como fue el caso de Abraham, lo que pasa es que nosotros nos salimos del camino, ¿no? ¿Se acuerdan que la Biblia dice que hay dos caminos por el cual podemos andar en esta vida? El camino ancho y el camino angosto, ¿no? El camino ancho, dice la Biblia, decía Jesús mismo, que es el camino que la mayoría de la gente sigue, ¿no?, con sus deseos, con las cosas que el mundo te va ofreciendo, con la ideología que este mundo nos presenta. Y dice, y hay muchos que van por este camino que finalmente, dice la palabra, que lleva a la perdición. Pero hay unos cuantos que pueden encontrar un camino que es angosto, y ese camino lleva a la vida. Abraham iba por este camino, él encontró a Dios. Abraham, yo les quiero recordar hoy que él no seguía una religión. Él no seguía solamente una serie de normas que tenía que cumplir, y sí puedo hacer esto y no puedo hacer el otro. Ese no era Abraham. Abraham realmente tenía una relación personal con Dios. Él confiaba en él ponía en manos de Dios toda su vida, todas las decisiones que él tomaba, todos sus proyectos. Realmente Abraham tenía una relación muy estrecha con Dios y venía por este camino. Pero cuando se fue a Egipto, se empezó a desviar del camino. Unos cuantos grados nada más, pero con el paso del tiempo, pues la distancia era muy grande, ¿no?, entre el camino correcto y el camino que él había seguido. Cuando a ti y a mí nos pasa eso, no solamente puedes agarrar y meterte al camino, ¿no?, sino que tienes que regresar al punto en donde tú te saliste. Y por eso Abraham regresa a Betel. Ahí es donde había puesto su último altar, ¿no? Ahí era la memoria que él tenía de que él se había encontrado con Dios, lo había buscado, lo había conocido un poco más, y él tenía que regresar exactamente a este punto, al punto de la obediencia. Dice los versículos 3 y 4, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí nuevamente a Abraham el nombre de Jehová. Ahí regresó con él, empezó a platicar con él, y yo no sé qué le habrá dicho Abraham a Dios. A lo mejor le dijo, Señor, realmente lo lamento. Lamento lo que he hecho en estos últimos días o meses. Expuse a mi esposa a cosas terribles ahí en Egipto. Fui un mentiroso, fui un mal ejemplo para Lot, para mi sobrino que viene conmigo y que yo lo estoy criando. Y a lo mejor Abraham le preguntó a Dios, oye Dios, estoy desechado, se acabó tu plan para mí, tú me habías dicho que tenías un gran plan para mí, pero yo fallé. ¿En qué estamos ahorita, Dios? Realmente me has desechado. Y realmente Dios, en un sentido, le dijo, yo soy el Dios de las nuevas oportunidades, ningún fracaso es final. Y la verdad que alentador para todos nosotros poder escuchar esto. Ningún fracaso que tú y yo tengamos es final. Dios no desecha absolutamente a nadie. Le dice, ¿sabes qué, Abraham? Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir con el proyecto. Yo te había dicho que te voy a bendecir, que te voy a multiplicar, que de ti van a nacer millones de personas y de tu familia va a venir el Mesías. Un día de tu descendencia va a nacer Jesucristo. Y entonces él se restablece en la tierra y hay un problema que vimos. No sé si lo notaron, ¿no? Cuando íbamos leyendo nuestro pasaje, hay un problema entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot.
Vamos a recordar que Abraham era el tío de Lot y venía con este muchacho en la travesía. Entonces empiezan a bronquearse ahí los pastores, ¿no? Por las posesiones y porque esto es mío y esto es tuyo, ¿no? Y si tú te das cuenta, en una familia es muy común escuchar frases, sobre todo los que tenemos más de un hijo, ¿no? Y decirles a nuestros hijos, deja de molestar a tu hermana, ¿no? O si no pueden vivir en paz, los voy a tener que separar, ¿no? O le dices también, pero tú también, ¿para qué lo estás molestando? Tú empezaste, ¿no? Y es constante, es muy común escuchar este tipo de conflictos en la casa. Y realmente esta es una buena introducción para lo que vamos a platicar esta mañana. Los conflictos en la familia, los conflictos fuera de la familia, cómo enfrentarlos y qué es lo que dice la palabra de Dios que nosotros como creyentes tenemos que hacer cuando se dan estos conflictos. No importa qué tan estable sea tu vida, no importa qué tan estable sea tu vida familiar, siempre vamos a estar expuestos a la contienda, al pleito, a que haya enfrentamiento dentro y fuera de la casa. Y realmente este capítulo 13 nos va a dar unos lineamientos y unos principios muy importantes que tú y yo tenemos que seguir para poder vivir nuestra vida de una manera como a Dios le agrade. ¿No? Yo les he comentado muchas veces que si nosotros no permitimos que Dios trabaje en nuestros corazones y guíe nuestras vidas, realmente no tiene mucho sentido todo lo que nosotros vemos. O sea, Dios, yo siempre les comento, ¿no? Nosotros venimos aquí y no se trata de venir a un grupo cristiano o a una religión X o Y. O sea, realmente lo que Dios quiere es que lo importante de venir los domingos es que nosotros podamos abrir la palabra, entender qué es lo que Dios quiere hacer a través de ella en nuestras vidas, porque para eso Dios escribió la Biblia, ¿no? Entonces, queremos esta mañana entender qué es lo que Dios dice acerca de este tema. Y yo te quiero pedir en primer lugar que tú pienses, si tienes alguna persona o algunas personas con las que tú tienes contiendas. Puede ser dentro de tu casa, o puede ser algún compañero de trabajo, algún vecino, algún familiar. Si realmente en tu corazón, realmente tú tienes un problema con alguien y que hay una actitud en ti que te dice, ¿sabes qué? Yo mejor prefiero poner distancia. Prefiero no ver a esta persona, como decimos, pero ni en pintura, ¿no? O sea, mejor alejarme de ella. Y quiero que esta persona o estas personas estén en tu mente esta mañana, ¿no? Y que tú vayas realmente entendiendo qué es lo que Dios dice acerca de este tema, enfocado solamente a ti. Acuérdense, no estamos hablando de la vida de Abraham, no estamos hablando de la vida de este hombre que vivió hace, ¿se acuerdan hace cuántos años? 3,700 años más o menos. No estamos hablando de él, hoy estamos hablando de ti y de mí. Y bueno, recordando la vida de Abraham, hemos platicado que para él eran muy importantes todas las relaciones familiares. Él era un hombre de familia, él era un hombre muy interesado en las cuestiones de su esposa. En este momento ellos no tenían hijos, él tenía 75 años, su esposa también ya era grande, ¿no? Ellos no tenían hijos, sin embargo él estaba totalmente enfocado al cuidado de su esposa, ¿no? Su hermano murió, Harán, él murió hace algún tiempo y pues su hijo Lot quedó desamparado. Él lo tomó para criarlo, para ayudarlo, para sacarlo adelante, y nadie le podía echar en cara a Abraham que no hubiera tenido cuidado de su familia o de su sobrino. En este momento Abraham viene regresando de Egipto, ¿no? A lo mejor con muchas enseñanzas, pensando muchas cosas de todo lo que pasó en su caminar por la tierra de Faraón, y va de regreso a la tierra prometida tratando de aprovechar la nueva oportunidad que Dios le está dando. Y dice el pasaje que ellos tenían muchas posesiones, ellos eran personas muy adineradas o con muchos bienes. Dice en los versículos 6 y 7, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos Lot y Abraham, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces vienen los problemas, ¿no? De repente, bueno, ya vamos a darle vuelta a la hoja. Lo que pasó pues ya se quedó atrás. Y vamos a empezar con la nueva vida, vamos a ver en dónde nos debemos de establecer.
y de repente se empiezan a suscitar este tipo de problemas entre los pastores de estos dos hombres. Cuando la prosperidad llega, cuando empiezan a tener abundancia de bienes. Y para aquellos que todavía piensan que el dinero es la solución a sus vidas, aquí Dios, una ocasión más, nos dice que Él no está peleado con el dinero. Qué padre que nos vaya bien, ¿no? Pero cuando nosotros ponemos el dinero y los bienes en primer lugar en nuestras vidas, dice la Biblia que nunca vamos a poder ser felices como lo podríamos ser. El dinero realmente es un espejismo que muchas personas tratan de seguir. Es necesario definitivamente, ¿no? Y no nos confundamos, Dios no habla de que tengamos que ser pobres, para nada. Pero Dios dice, sobre toda cosa guardada, ahorita vamos a ver este versículo, guarda tu corazón. ¿En dónde está tu corazón? Tu corazón está en estos bienes, en estas cosas. También hay un pasaje ahí en Timoteo que dice, porque la raíz de todos los males es que el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, ¿no? Entonces, la tierra no es suficiente, tienen demasiadas posesiones, demasiados bienes, y pues estos hombres empiezan a pelear. Y tenemos que también entender que el dinero trae consigo la capacidad para poderlo disfrutar, o los bienes, pero al mismo tiempo la capacidad para que nosotros peleemos por los bienes materiales, ¿no? Lo vemos desde los niños chiquitos. ¿Tú sabes cuál es el juguete favorito de un niño? El de su hermano, ¿no? No, o sea, no importa si tú tienes un carrito último modelo y tu hermano tiene una caja de cartón, tú quieres la caja de cartón, ¿no? Y así es, yo quiero lo del otro, ¿no? Es la naturaleza humana, ¿no? Y así los niñitos y los niñotes también de 30, de 40, de 50, de 70 años, andamos ahí queriendo lo que no tenemos y lo que los demás tienen, ¿no? Entonces, vamos a platicar acerca de la fuente del conflicto, ¿no? ¿Cuál fue el problema entre estos hombres? ¿Por qué se generó este conflicto entre los pastores de Abraham y de Lot? En primer lugar, fue la cercanía que ellos tenían, ¿no? Recordemos que Abraham era tío de Lot y ellos estaban muy cerca, sus pastores eran como una gran familia, como dos grandes familias que estaban juntas. Y entonces entendemos que el vivir en cercanía muchas veces puede ser un conflicto potencial, o puede traer el potencial de crear conflictos entre nosotros. La verdad es que a veces es un reto vivir cerca de otras personas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, cuando hay una pareja de novios, ¿no? Ustedes saben que las cosas cambian mucho, en muchas ocasiones, entre el noviazgo y el matrimonio, ¿no? Y parte del problema es la cercanía que tienes. Como novio, pues tú tienes muchas libertades, ¿no? Que como esposo no tienes, ¿no? Hay muchas cosas que tú puedes hacer que ya cuando te casas, pues va cambiando todo esto, ¿no? Y es muy común ver personas muy enamoradas de novios y cuando se casan personas que tienen muchos conflictos. La cercanía en muchas ocasiones nos lleva a tener este tipo de problemas, ¿no? Hay potencial de fricción. Yo me acuerdo cuando nacieron mis hijos, fue muy chistoso. Santiago tenía 2 años cuando nació Valeria. Entonces, nosotros nos recomendaron que hiciéramos algo con el niño. O sea, finalmente, pues el recién nacido ni se entera de que está vivo, ¿no? O sea, nomás come y duerme, ¿no? Ponías del baño también, ¿no? En cambio, el otro, el chiquito, pues sí, como que ya tiene conciencia, ¿no? El de 2 años. Entonces nos dijimos, ¿sabes qué? Ponle mucha atención al niño chiquito, no al recién nacido. Entonces, o sea, obviamente ponle toda la atención que necesitas al recién nacido, pero cuida mucho cómo vas a actuar con tu hijo mayor, ¿no? Entonces, cuando llegó Valeria, le trajimos un regalo a Santiago. Y digo, mira, ahora con tu hermana, pues te llegó este nuevo regalo. Entonces él lo tomó muy bien, ¿no? Y pasaron semanas y él estaba muy contento con su hermanita, disfrutándola y le cambiaba el pañal y todo esto. Y como al mes se acerca conmigo y me dice, oye papá, ¿cuándo se va Valeria? O sea, como que ya que vaya ahuecando el ala, ¿no? Entonces, es chistoso porque sí, o sea, finalmente la relación cercana entre personas pues siempre invade nuestra intimidad, no nos quita ciertas cosas y es un potencial siempre de conflictos.
¿no? Y esto que puede ser chistoso entre una familia así, en niños chiquitos, muchas veces puede ser una verdadera desgracia, una verdadera tragedia entre hermanos, ¿no? En donde yo ya quiero que él no esté conmigo. Yo quiero que él se vaya. Yo estaría mejor si tú no estuvieras enfrente de mí en esta congregación o en este grupo o como parte de nuestros amigos, ¿no? Jesús, en la última cena en el Evangelio de Juan, él está hablándoles a sus discípulos. Y es un pasaje padrísimo. Si pueden, acuérdense de leerlo. Es cuando Jesús está a punto de ser crucificado y él empieza a orar por sus discípulos, ¿no? Y va delante de Dios y le dice: Señor, te quiero poner, ellos se van a quedar solos, ellos son los encargados ahora de este gran proyecto, de ir a alcanzar a todo el mundo, de que la gente te conozca, de que la gente se salve, y quiero orar por ellos. Entonces Jesús empieza a orar por los discípulos, ¿no? Y después empieza a orar por cada uno de nosotros. Y él, dentro de su oración, Jesús dice que a nosotros se nos va a reconocer como creyentes por el amor que nos podamos tener unos a otros, por la actitud que tengamos hacia nuestro semejante. Dice Juan 17, 20 y 21, mas no ruego solamente por estos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, por nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así es la forma como nosotros nos vamos a reconocer y a distinguir de las demás personas, que vivamos en unidad, que tengamos un amor fraternal que regularmente no se encuentra en muchos lados. No estamos llamados a alejarnos unos de otros, al contrario, no estamos llamados a unirnos cada vez más, ¿no? ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio, la iglesia es un grupo de gente. Entonces vamos a ser como esos ladrillos, ¿no? Que están tan unidos unos a otros. ¿Qué tan unido está un ladrillo de otro en una construcción? Pues a más no poder, ¿no? Están totalmente pegados. En verdad Dios quiera que nosotros así seamos y que la gente nos pueda distinguir, porque nosotros somos personas que vivimos de esta forma, ¿no? Unidos en amor, en armonía, en amistad sincera unos con otros. Porque definitivamente la vida cristiana no es un vuelo solitario que llevamos hacia el cielo, sino que es un caminar juntos, en armonía, como Jesucristo estaba orando en este momento en la última cena. Dice la Biblia que estamos unidos por el vínculo del amor, y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y bueno, la realidad es que la cercanía nos puede traer muchos conflictos, pero también la realidad es que Dios puede derramar toda su gracia para que nosotros estemos bien, para que estemos satisfechos, para que estemos contentos, para que podamos limar todas esas perezas que en muchas ocasiones hay entre nosotros. Bueno, esa fue la primera causa del conflicto entre los pastores de Abraham y de Lot. La segunda fueron las posesiones, definitivamente, ¿no? El dinero nos puede traer sentimientos encontrados, ¿no? Y hay mucha gente que está esperando que sus familiares mueran, ¿no? Tristemente, para quedarse con la herencia, ¿no? Hay hermanos, familias que se meten a la cárcel unos a otros por las posesiones, y es una realidad que los bienes en muchas ocasiones dividen relaciones, terminan amistades, fractura familias, ¿no? Y yo con todo mi corazón espero que nosotros no caigamos en esta estadística, en este grupo en donde andamos con un montón de problemas por cuestiones económicas. Y realmente el problema de fondo en el capítulo 13 es un problema de contentamiento, ¿no? Es decir, que yo no estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado. Y yo no he entendido que Dios es el que administra las riquezas y que en su sabiduría Él me ha dado lo que yo necesito. En su sabiduría Dios decide que unas personas tengan más y que otras personas tengan menos. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Claro que muchas veces nos gustaría tener más, ¿no? Y claro que no está mal luchar por más cosas, ¿no? No debemos de ser mediocres, al contrario, ¿no? Yo creo que es importante que nosotros vayamos avanzando y vayamos prosperando. Sin embargo, tenemos que entender que el que nos da las cosas es Dios.
Él nos tiene en el lugar en donde cada uno de nosotros estamos en este momento. Y también te quiero recordar que lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Dios te dio algo que es de Él para que tú lo administres durante esta vida, porque un día ya no va a ser tuyo, ¿no? Platicábamos de esas posesiones que nosotros atesoramos mucho y que al ratito alguien más las va a estar usando, ¿no? Se van a vender el día que nosotros muramos, ¿no? Las van a regalar o yo no sé qué, ¿no? Entonces, entendamos esto, entendamos que las cosas provienen de Dios y que en su sabiduría Él te tiene en donde te tiene. Gracias a Dios por lo que tienes y gracias a Dios por lo que no tienes. Bendito sea Dios por lo que Él ha decidido no darnos, porque vivimos en una sociedad profundamente insatisfecha. Es una sociedad que siempre nos hace sentir que necesitamos más, ¿no? Que necesitamos tener más para nosotros y aparte más que el de junto. No nos gusta en muchas ocasiones cuando el de junto está prosperando. Cuando a alguien le va bien, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no puedo tener lo mismo que él? En vez de decir, oye, qué padre lo que él tiene, qué increíble que mi amigo esté prosperando y le vaya bien, tenga muchas cosas. Esto no estaba definitivamente pasando entre estos hombres. Ellos no estaban dándole gracias a Dios por lo que tenía el de junto. Ellos estaban preguntando, ¿por qué no tengo yo más? Yo debería de tener más cosas. La Biblia, amigos, dice que en Cristo estamos completos. En Él está la verdadera satisfacción. Esta semana me tocó platicar con una persona que está en la cárcel. Y después de platicar con él, de hacerle ver lo que él necesitaba realmente en esta vida en la cárcel, tú sabes que no tienes absolutamente nada. Tienes unas chanclas, tienes tu ropa, tienes un brazalete y a lo mejor un libro. Es todo lo que tienes, no tienes absolutamente nada. Entonces, este hombre, después de aceptar el perdón de Dios, aceptar la salvación que Él le ofrecía y después de explicarle que Dios tenía una vida con una perspectiva impresionante para Él y una vida eterna el día que Él muriera, Él me dijo, ¿sabes qué, Santiago? Ya entendí que yo fui, en palabras textuales, yo fui encarcelado para poder ser liberado. Él fue liberado de todo el problema. El problema no es lo que hay de fuera, el problema es lo que traemos en el corazón y Dios de eso es de lo que nos libera. En Él estamos completos, con Dios lo tenemos absolutamente todo, porque Dios es el que satisface nuestra alma, que en el fondo es lo que estamos tratando de llenar, ¿no? Con dinero, con bienes, con viajes, con posesiones, con personas, con mil cosas, estamos tratando de llenar nuestra alma y el único que tiene esa capacidad es Dios. Él tiene el monopolio de la felicidad. Y bueno, pues entendemos que las cosas materiales las va a administrar Dios en base a nuestra salud espiritual. Lo que Él necesite, lo que tú necesites. A veces hay gente que necesita tener mucho para darse cuenta lo vacío del mundo. Hay gente que tiene que tener mucha necesidad para decirle, Dios, necesito que tú me llenes. No, Dios sabe, conoce perfectamente el corazón de cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que Dios nos da las cosas y no solo esto, sino que Él también nos da la capacidad para disfrutarlas. Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Esto es un regalo de Dios. Las cosas y la capacidad para disfrutarlas, ¿no? Porque es muy común, o tenemos algo, o no tenemos algo y estamos frustrados porque queremos tenerlo, ¿no? O tenemos algo y estamos frustrados porque lo tenemos que compartir, o porque cuando tú tienes muchas cosas sin Dios, realmente se te genera la necesidad de tener más cosas, ¿no? Entonces, Dios tiene una cuenta eterna para nosotros, es en la que tenemos que invertir, ¿no? En nuestra relación con Él, en buscarlo, en honrarlo, en vivir para Él, porque todo lo que es nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestras posesiones, todos sabemos que tiene un día de caducidad. Un día todo se va a terminar, querramos o no, ¿no? Y la verdad es que lo vemos muy lejano, pero un día va a llegar
Entonces disfrutemos las cosas que tenemos en esta vida, pero no olvidemos, como decía Pablo, aquel día. Él siempre estaba pensando en aquel día, el día de su encuentro con Dios, el día en donde Dios juzgaría todo lo que Pablo hizo mientras estuvo en la carne. Cercanía, posesiones, y el tercer punto de conflicto que causó el conflicto entre estos hombres fue el orgullo, ¿no? El orgullo es definitivamente uno de los ingredientes de este conflicto. Dice la Biblia que el orgullo es el monstruo de 1000 cabezas. Se manifiesta como tú no te imaginas, ¿no? Y en Proverbios 13:10 nos habla del orgullo como soberbia. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría, ¿no? Un conflicto personal es un choque de orgullos, cada uno luchando por su punto de vista, por sus derechos, por su posición. Y yo te quiero decir hoy que es imposible tener un corazón orgulloso y no terminar peleado con alguien. No es imposible estar insatisfecho y descontento y no terminar peleado con las personas que tienes. Cuando tu orgullo es muy grande y lo has dejado crecer y estás pensando y concentrado solamente en ti, vas a tener conflictos definitivamente con las personas, ¿no? El problema no está afuera, ¿no? El problema no es lo que la otra persona piensa o te dijo o hace. El problema está en mi corazón y yo tengo que estar checando mi corazón constantemente. Es el versículo que les dije hace unos minutos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es lo que tienes que cuidar y tenemos que ser autocríticos y tenemos que ser honestos cuando estamos analizando nuestro corazón. ¿Realmente cómo está mi corazón? ¿Cómo estoy yo viviendo honestamente, ¿no? Mi interactuar con las demás personas, ¿cómo es? ¿Estoy pensando de acuerdo a lo que la Biblia enseña? ¿O estoy pensando como todo el mundo piensa, como la gran mayoría, como el mundo nos ha enseñado, exige tus derechos, ¿no? Y pasa por encima del que tengas que pasar? Y si tienes que jalar a alguien, jálalo, ¿no? El chiste es que tú estés bien. Y vivimos en un mundo en donde se fomenta constantemente el egoísmo, en donde estoy yo primero, después yo y al final yo. Y los demás no importan, ¿no? Y realmente esto va a generar contienda. Y la contienda, dice la Biblia, que es malo. Te puedes decir, bueno, pues sí, pero hay cosas peores, ¿no? O sea, sí, el tener pleitos con otros y todos, a lo mejor no está tan bien, pero bueno, pero yo no he matado a nadie, ¿no? Yo no he robado, ¿no? Generalmente nos comparamos con situaciones que nosotros pensamos que están peores. Bueno, cuando tú te vas a la Biblia, te vas al libro de Gálatas, yo sé que muchos de ustedes se saben el pasaje del fruto del Espíritu, ¿no? Inclusive una vez aquí tuvimos una sesión de 9 domingos, platicando cada uno de estos pedacitos, de estos gajos de la mandarina que es el fruto del Espíritu, ¿no? Pero yo no sé si tú te sepas los frutos de la carne. Justo antes del fruto del Espíritu vienen el fruto de la carne. Y dice Gálatas 5:19-21, que esto es lo que hay en el corazón, potencialmente hay en el corazón de todos nosotros. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Me empiezas a leer la lista y la primera, no, está palomita, ¿no? Y la segunda, palomita, ¿no? Y de repente ves que en esta lista de cosas tan tremendas, dice Dios, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, a la par de inmundicia, adulterio, idolatría, homicidios. O sea, tú ves que para Dios el que nosotros nos estemos bronqueando con nuestros hermanos es algo muy grave, ¿no? O en la casa, en la familia, que tenemos un montón de problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos. Dice la Biblia que es igual de grave que las demás cosas. Para Dios
sí es muy importante. Nosotros en la sociedad tendemos a catalogar los pecados, ¿no? Y tenemos algunos pecados que son permitidos, hasta les ponemos colores, ¿no? Una mentirilla blanca, un chiste colorado, ¿no? O sea, ni siquiera rojo, ¿no? Porque el rojo se vería así medio feo, ¿no? Colorado, ¿no? Y empezamos a catalogar las cosas como no pasa nada, no tiene ningún problema, no es importante. Y Dios dice, no, espérate, sí es importante. Y sí es importante que tú cuides estos aspectos y que tú cuides de no ser una persona conflictiva, ¿no? Eso es lo que Dios piensa de la contienda, ¿no? Y a lo que tenemos que llegar aquí es a pedirle a Dios que nos cambie, ¿no? Yo no me quiero parar aquí enfrente y decirte, ¿sabes qué? Tienes que echarle muchas ganas, ¿no? Y ahora sí que te propongas, ¿no? Que tu propósito de año nuevo sea ya no pelear con tu esposo, ¿no? O ya no gritarle a tus hijos, o ya no desobedecer a tus papás. Realmente, todos estos aspectos que vamos viendo, lo que la Biblia siempre nos va indicando es que vayamos con Dios y oremos por ellos. Y le digamos, Señor, yo soy una persona conflictiva, la verdad. Yo me ando bronqueando con todo el mundo, traigo pleito con este y con este y con el otro. Y te quiero pedir que tú me ayudes, que me des la paciencia, que me des la paz. Ahora sí podemos empezar a hablar del fruto del Espíritu. Que me des el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, ¿no? Y todos estos elementos que realmente en su verdadera dimensión solamente Dios puede producir. Tú no tienes la capacidad de amar, tú no tienes la capacidad de estar lleno de gozo, ¿no? Porque todas estas capacidades nosotros naturalmente las tenemos en función de las circunstancias, ¿no? Yo te amo muchísimo si tú has hecho algo o si me has tratado de alguna forma, pero si tú me gritas y te enojas conmigo y me andas diciendo de cosas, pues yo ya no te amo, ¿no? Y Dios dice, no, yo te doy la capacidad de que aunque las cosas estén así en el piso, ¿no? Las cosas estén muy mal, tú sigas amando a la persona, que tengas gozo aunque las cosas estén súper mal, no, aunque tengas inclusive una pérdida fuerte, no sé, no, realmente Dios te da esa capacidad. Tenemos que ir el día de hoy nosotros delante de Dios y reconocer si es que nosotros estamos siendo delincuentes en esta área. Y le digamos, Señor, y la verdad, yo podría pensar que probablemente la mayoría de nosotros, si no es que todos, en mayor o menor grado, tenemos un asunto aquí, ¿no? Entonces, qué padre que Dios nos dé la oportunidad de ir delante de Él y decirle, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame a no tener problemas, a no tener conflictos, a ser la persona que tú quieres que yo sea, ¿no? Y como les he comentado en otras ocasiones, que nosotros podamos brillar con la luz que Dios produce, con la luz de Dios, que lo hagamos brillar a Él. Entonces Abraham de repente llega y él dice, no, pues perfecto, vamos a una nueva vida, vamos a la tierra que Dios nos ha dado, y de repente se empieza a enterar que el pastor dijo del otro y que empezaron a haber problemas y que porque tú tienes más y yo tengo menos y todo esto. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué habrá hecho Abraham para poder solucionar este conflicto? Bueno, entendemos que para que se solucione un conflicto debe haber dos personas, ¿no? ¿Te imaginas así la pelea estelar, ¿no? De box, ¿no? En donde ya está todo listo, el estadio lleno, las luces, el referee, y se sube un boxeador y ya está listo, y el otro ¿dónde está, no? Ah, pues no vino, pues tú dale, ¿no? Pero pues no puede haber pelea, ¿no? Porque nomás hay un boxeador. Bueno, en los conflictos así es, ¿no? Si tú no estás dispuesto a pelear, no va a haber pelea, ¿no? Se necesitan dos para pelear, pero se necesita solamente uno para que se corte el problema, para que se corte la contienda. Y ese uno tienes que ser tú. Yo sé que a lo mejor tú estás pensando en la persona del principio de la plática, ¿no? No, pero es que súper mala onda, ¿no? Me hizo, me dijo. Esa persona tienes que ser tú. Yo sé que tú no tienes la culpa. Yo sé que la culpa la tiene el otro. Pero no estamos hablando si tú tienes la culpa o no. Estamos hablando de que no debes de tener conflicto. Y que tú tienes que hacer todo lo posible para que el conflicto se corte, para que el conflicto no exista, ¿no? Cuando empezamos a pelear y tenemos estos conflictos, regularmente, en la gran mayoría de las ocasiones,
no queremos que el conflicto se resuelva, queremos tener la razón, ¿no? Y empezamos a discutir. Esto es bien común en el matrimonio, ¿no? A lo mejor hay un detallito, una cosita que es insignificante, pero solamente por tener la razón, empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se hace algo gigantesco, porque tú querías tener la razón. Lo importante no es tener la razón, lo importante es vivir en armonía, lo importante es que estemos bien. Alguien tiene que estar preparado para dar el primer paso. Ojalá en verdad que ese seas tú, que hagas a un lado todo lo demás. Cuando algo que te quiero también aclarar, es que cuando tú tienes un conflicto contra otra persona, en primer lugar es un conflicto contra ti mismo. No estás castigando a nadie, te estás castigando a ti, te estás lastimando a ti, estás creando raíces de amargura, te le estás pasando mal. Realmente el primer afectado cuando tú tienes uno de estos conflictos eres tú. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿No? Y tú ves la actitud de Abraham increíble, ¿no? Por eso Abraham era Abraham. No es una actitud preciosa. Llega con el sobrino y le dice: ¿sabes qué? Tú escoge. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿No? Y era una decisión importante. O sea, ahí se iba a decidir en dónde iban a vivir, probablemente por el resto de sus vidas o por varios años, ¿no? Y eran gente ganadera, tenían muchos animales. Obviamente tú querías pues, un buen lugar, ¿no? Donde hubiera plantas, alimento, agua, todo lo que necesitabas para desarrollar tu actividad, ¿no? Y para tener más animales y para que pudieran vivir bien, etcétera. Era una decisión importante, y ante esta decisión Abraham dice: tú escoge, ¿no? Y yo te quiero también decir una cosa. Hay muchas ocasiones en que tú dices: ¿sabes qué, Dios? Yo la verdad quiero cambiar, quiero que las cosas sean diferentes. Y empieza a retomar el camino correcto. Abraham le está pasando ahorita. Él viene de una mala experiencia, él viene de haber fallado, de haber caído, y viene regresando, tratando de que las cosas se arreglen. Ha regresado a Betel, se puso a orar, arregló sus cuentas con él. Dios le dijo: ¿sabes qué? Vamos a seguir adelante, vamos a seguir con el proyecto. Y entonces tú podrías pensar que puedes llegar a un punto en cuando tú decides entregarle tu vida a Dios, en donde pues, se van a arreglar los problemas, en donde ya no tiene que haber conflictos, ¿no? Porque finalmente pues tú ya te alineaste con Dios, ¿no? Y la verdad es que esto no es bíblico. La verdad es que no es bíblico que Dios sea un seguro de vida, ¿no? Y nunca ninguno de nosotros podemos llegar con Dios y decirle: oye Dios, ¿por qué me estás haciendo? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo me estoy portando bien, si estoy leyendo la Biblia, si estamos orando y yo he estado obedeciendo lo que tú me has ido enseñando, ¿por qué traes problemas a mi vida? Realmente Dios permite todo dentro de su sabiduría porque siempre quiere seguir trabajando en tu corazón. Tú no sabes lo que necesitas, Dios sí sabe. Yo no sé, yo no tengo la menor idea de lo que mi corazón necesita para conocerlo más, para confiar más en Él, pero Dios sí sabe. Y en esto tengo que confiar yo, y en esto estaba confiando Abraham. Él me llegó a Dios y le dijo: oye Dios, ¿qué pasó? Pues ya arreglé mi vida y ahora, ¿por qué traemos estos conflictos? ¿No? También vamos, algo que a mí me da mucho la atención es que aun cuando Abraham llega con Lot, le dice: tú escoge lo que tú quieras. Abraham no le debía nada a Lot, al contrario, ¿no? Él tenía todo el derecho de dar órdenes, de decirle: ¿sabes qué? Tú te vas a ir para allá y yo me voy para acá, vamos a distribuir la tierra de una forma equitativa, lo que tú quieras. Pero él dice: no. ¿Sabes por qué no? Porque en primer lugar, él era un pacificador. Y él tomó la decisión, una decisión muy importante, la decisión de no entrar en conflicto. Digo: ¿sabes qué? De mi parte, no vas a encontrar esa persona, esa respuesta a tener conflictos, a seguir dándole vuelo a este problema que ya se tiene entre nuestros pastores. Realmente Abraham era un pacificador, ¿no? Y es igual cuando Jesús, una parte muy importante, bueno, toda la Biblia es muy importante, ¿no? Y tiene enseñanzas tremendas para nosotros.
Pero algo que es muy citado es el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Como ustedes se acuerdan, es el Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Y dice Jesús en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque ellos se parecerán a su Padre, porque ellos realmente van a tener un corazón conforme al corazón que Dios tiene. Y la pregunta que nosotros nos hacemos esta mañana es, ¿realmente somos nosotros pacificadores? ¿No estamos buscando la oportunidad de desactivar bombas? ¿No? Esas bombas, de repente se empieza a incrementar la temperatura en la casa, ¿no? ¿Y qué haces tú? ¿Te enganchas en el conflicto? O dices, a ver, no, espérate. Vamos a tranquilizarnos, vamos a resolver esto, vamos a platicar. ¿O eres el que trata de gritar más fuerte? No el que, pues me grito, pues yo te grito más, como si el que gritara más fuerte tuviera la razón, ¿no? A veces así le hacemos, ¿no? ¿Y en qué estás enfocándote tú? ¿No? A veces también cualquier cosa que te dicen así como que te enoja, te prende, ¿no? Somos, como dicen, jarritos de tlaquepaque, ¿no? O sea, que no te pueden decir nada porque te rompes y te voltean a ver nada más, ¿no? ¿Cómo somos nosotros? Realmente Abraham, él tomó, ahora sí que el toro por los cuernos. Y dijo, no, tenemos un problema, vamos a calmarnos y vamos a resolverlo como es. No voy a explotar, no me voy a prender ni voy a exigir mis derechos, ¿no? Realmente yo voy a ser de las personas que buscan arreglar los conflictos y no que alimentan más los conflictos que ya se tienen. Jesús, cuando nos habla, ahí en Mateo 5, de esto, realmente nos enfrenta a nosotros, bueno, a los discípulos que estaban escuchando y a cada uno de nosotros con esta necesidad. Y les dice, chavos, ¿quieren ser felices ustedes? ¿Realmente quieren ser felices? Sean pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos realmente van a parecer hijos de Dios, porque realmente la gente va a ver que ellos son diferentes. Ellos van a ser felices, aún dentro de los conflictos que se puedan suscitar en sus vidas. Y la pregunta es para nosotros el día de hoy, ¿no? Los apóstoles pues ya se murieron hace mucho tiempo, ¿no? Y los que estamos vivos en este momento para recibir esta instrucción, somos nosotros. Y realmente estamos dispuestos a ser felices, tenemos que ser pacificadores. Para ser infeliz, ¿sabes qué tienes que hacer? Nada. No tienes que hacer absolutamente nada, ¿no? Para ser felices tenemos que obedecer la Biblia, ir siguiendo estos principios, ir siguiendo estos consejos que Dios nos da, ¿no? La felicidad que el mundo nos ofrece es una felicidad muy relativa, ¿no? Mucha gente puede pensar que es feliz, ¿no? Pero cuando tú conoces a Dios y Él empieza a llenar tu vida de la manera que lo hace, entonces entiendes lo que es la verdadera felicidad, ¿no? Y dice también Jesús ahí en Mateo 5, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Traducido a tiempos modernos, ¿no? Qué padre que nosotros nos reunimos todos los domingos, gracias a Dios. Creo que es muy importante que nos juntemos a leer la Biblia, estudiarla. Siempre les he dicho, es más importante que todos los días cada uno de ustedes busquen a Dios, ¿no? Y lean su palabra y oren, ¿no? Y es importante que nos reunamos aquí definitivamente. Pero la idea es que tú no llegues aquí si tú no has arreglado cosas en los días anteriores. Que el sábado, el viernes, el jueves, que tú puedas echarle un telefonazo a tu familiar o a tu amigo con el que tienes problemas y le dijeras, oye, ¿sabes qué? Vamos a echarnos un café, vamos a platicar porque la verdad es que pues ya no quiero que tengamos este problema, ¿no? Y vamos a arreglar las cosas, ¿no? De eso está hablando Jesús, ¿no? De que si tú llegas delante de Dios, qué padre que llegues delante de Él, tenemos que hacerlo, pero es muy importante que aprendamos a arreglar nuestros conflictos. Que no solo sea el que nosotros vengamos a escuchar, ¿no? La palabra de Dios, sino que en la semana nosotros seamos capaces de ponerla en práctica, ¿no? De hacer lo que realmente Dios nos dice a través de la Biblia, ¿no? Y fíjate lo que dice aquí el pasaje, a mí me llama la atención, que dice que si alguien tiene algo contra ti, ni siquiera si tú tienes algo contra él,
Si alguien tiene algo contra ti, ve y arréglalo, ¿no? Platica con esa persona. Y ¿sabes? Eso es lo que Dios quiere de ti, porque esto es lo que Él hizo por ti. Es exactamente lo que Jesús hizo. Él tomó la iniciativa. Él voluntariamente, hay algunos que dicen malamente que la vida de Jesús fracasó porque terminó en la cruz, ¿no? La vida de Jesús es la victoria más grande que alguien ha podido tener en la historia del ser humano, ¿no? Él realmente fue crucificado porque eso era a lo que Él había venido, ¿no? Eso era lo que Él tenía que hacer, ese era su proyecto, ¿no? Él murió con los brazos abiertos para traernos, para mostrarnos cuánto nos ama. Por eso murió Jesús, y no solo eso, sino que también resucitó, ¿no? Y ahí fue donde Dios le puso el sello de aprobación a lo que Jesús había hecho en su vida. Esto fue lo que Él hizo. Él tomó la iniciativa. Él pudo haber hecho lo que fuera para evitar la muerte, pero no quiso, porque tomó la iniciativa para reconciliarse contigo. El del problema no era Dios, el del problema eras tú y yo, y aún así Él tomó la iniciativa para hacerlo. Y ¿sabes? Ahora nos pide que nosotros seamos los que tomemos esa iniciativa. Dice también Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, ¿no? Y también uno de los consejos que Dios nos da es: no vayas con todo el mundo y les digas todo lo que te hizo el fulanito, ¿no? Y les digas qué mala onda, se portó así, y no te imaginas, ¿no? Que realmente vayas tú con él, ¿no? Y igual en un café, ahí en su casa, en tu casa, vayas y uno a uno que tú arregles esto, ¿no? Que seamos capaces de hacer esto. No solo vemos cómo Abraham es un pacificador, sino que también él tiene algo que nosotros debemos de tener, que es sabiduría divina. Él usó la sabiduría que solamente Dios le da, ¿no? Yo les había dicho que él tenía todo el derecho de defender su posición, pero en ese momento lo que Abraham está manifestando es esa sabiduría que Santiago dice que solamente le da Dios a aquellos que tienen una buena relación con Él. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, la sabiduría que es de lo alto, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿no? Si tú eres muy sabio, pero esa sabiduría solamente te mete en discusiones y en problemas y en pleitos, te tengo que decir que esta sabiduría no es de Dios, aunque cites todos los versículos de la Biblia. Esa sabiduría no es de Dios, porque la sabiduría de Dios, dice el pasaje, es suave, es pacífica. Esa sabiduría está llamada a traer armonía, y vemos que Dios le dio a Abraham, sin duda, esta sabiduría que solamente él podía darle. Finalmente vemos también que hay una falta de egoísmo. Abraham no solamente era un pacificador, no solamente era un hombre muy sabio, sino que él tiene una falta de egoísmo tremenda, ¿no? Entonces va con Lot y le dice: ¿sabes qué, Lot? Si tú escoges para la derecha, yo me voy para la izquierda. Si tú vas para el norte, yo me voy para el sur. Lo que tú quieras, eso voy a hacer. Tú escoge lo que tú quieras. ¿Sabes por qué? Te voy a dejar que tú escojas, porque para mí escoge Dios, ¿no? Porque yo sé que Dios a mí me va a dar lo que yo necesito, ¿no? Y realmente tenemos que aprender a confiar en esto, en que las cosas nos las da Dios. Claro que hay que defenderlas, claro que hay que luchar. No se trata de que todo el mundo nos agarre de trapeador, ¿no? Y nos hagan lo que quieran, pero que tú con sabiduría, con mansedumbre, puedas enfrentar estas cosas, puedas defender tus cosas, puedas defender tu posición. Pero tiene que haber un balance que solamente Dios nos puede dar, en donde no entra el orgullo, en donde no entra el conflicto y la contienda, sino que nosotros con mansedumbre, ¿no? Con tranquilidad y con suavidad, vamos a defender las cosas, defenderlas de una manera correcta. Así fue Jesús. Jesús, dice la Biblia, que siendo igual a Dios, no consideró ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Dice el pasaje: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús era una persona
impresionantemente noble. Tú lo ves defendiendo sus puntos, tú lo ves en el templo volteándoles las mesas a todos los que hacían en la casa de su padre una cueva de ladrones, él decía, ¿no? Y tú lo ves con un balance perfecto, con amor, con mansedumbre, con dignidad, defendiendo sus puntos, enfrentando los conflictos que se podían generar enfrente de él. Y si tú estás ocupado luchando por tus derechos, vas a terminar siendo una persona muy infeliz. De verdad, hay muchas personas que tú los ves que tienen conflictos con una y con otra, y cuando tú los oyes hablar y de verdad les crees que el malo del cuento es el de enfrente, ¿no? Pero tú ves que constantemente su vida es una vida de conflictos. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Realmente Dios quiere que haya armonía. No, tú ve el ejemplo de Abraham, por favor. Velo con Lot diciendo, ¿sabes qué? Vamos a arreglar esto, vamos a arreglarlo bien, ¿no? En donde los dos estemos contentos. Ok, tú te quieres ir para allá, Lot, está perfecto. Yo me voy para acá, yo sé que Dios me va a cuidar, yo sé que Dios va a bendecir lo que Él mismo me está dando en este momento. Y entonces a Lot le dicen, oye, ¿a dónde quieres ir? Tú escoge. Yo imagino los ojotes de Lot diciendo, perfecto, mira, aquí está el río, las plantitas, la llanura, todo esto. Esto es lo que yo quiero. ¿Sabes cuál es el problema de Lot? Que él se guiaba por vista. Él nunca se detuvo a decir, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? A mí me encantaría esto. Y a veces coincide, a veces Dios te da lo que a ti te encantaría, a veces no, ¿no? Y tú ves que, o sea, yo me imagino los ojos de verdad de Lot diciendo, no hombre, ya le hicimos, ¿no? Aquí junto al río está perfecto, el lugar ideal para que nosotros podamos asentarnos. Realmente Abraham se guiaba por fe, no por vista. Lot se guiaba por vista, no por fe, ¿no? Entonces, Dios creo que esta mañana, ya para empezar a cerrar nuestra reunión, nos está poniendo un estándar muy alto, un estándar muy bueno, un estándar a través del cual quiere que tú y yo vivamos en armonía, en un mundo en donde la verdad el conflicto y la contienda es muy constante, ¿no? Vas en el carro y es bien fácil engancharte con el cuate de junto. En la oficina es bien fácil en una discusión, en una junta, engancharte con otra persona. En el matrimonio y en la casa con los hijos, ni se diga. Es muy fácil estarte enganchando en contiendas. En verdad, el estándar que Dios nos pone es este, y Él lo puede hacer. Tú puedes decir, no, es que mi caso es diferente. No, no hay ningún caso diferente. Dios no nos pediría algo que Él no pudiera hacer. Y hoy nos está pidiendo que nosotros vivamos de una manera adecuada en cuanto a nuestra relación con la gente. En mi familia yo tengo que aprender a no ser contencioso. A ser la persona que le ponga hielo a la situación y no que le eche más leña al fuego cuando está subiendo la temperatura, ¿no? Dice Pablo por ahí en 2 Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, dice el pasaje. O sea, realmente Dios quiere que no seamos contenciosos, que no nos metamos en estas cuestiones necias e insensatas, porque generan problemas, ¿no? También como creyentes, algo importante, si lo pasamos a lo que es el aspecto espiritual en cuanto a nuestra relación con la gente, o sea, por un lado, aquí nos está teniendo problemas por todos lados, ¿no? O sea, qué padre que puedas vivir en armonía. Por otro lado, o sea, no sé si te has dado cuenta, yo les decía hace algunos domingos que tener el nombre de creyente encima de nosotros es un nombre muy pesado, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Porque la responsabilidad, la capacidad de bendición que nosotros tenemos es increíble, pero asimismo la responsabilidad que tenemos nosotros es muy grande, porque probablemente en tu actitud, en tus comentarios, en tu forma de vivir, puede estar influyendo a una persona positiva o negativamente en cuanto a su acercamiento con Dios, ¿no? Y hay mucha gente que tú sabes lo que la Biblia dice acerca del infierno, ¿no? Acerca de lo fácil que es irte al cielo, ¿no? Pero también acerca de que mucha gente decide rechazar esto y termina pagando por lo que es justo que paguen.
Y probablemente en tu vida está esta responsabilidad delante de algunas personas que conviven contigo. ¿Qué vas a hacer? Estamos así tan enfocados en, es que qué mala onda, y es que yo no me pareció esto, y es que me hicieron el otro. Y no te estás dando cuenta de que la gente va caminando a esta puerta por el camino ancho, que dice que lleva a la perdición. No dejes de pensar en esto, por favor. Tu testimonio va a impactar de una manera o de otra, positiva o negativamente. También yo les decía hace 8 días, no vamos a quedar neutrales. No podemos estar neutrales pensando en que yo puedo ser como invisible, ¿no? No somos invisibles absolutamente para nadie. Tampoco debe haber contiendas en la congregación. Jesús oró porque seamos uno, para que tengamos paz entre nosotros. Entonces, terminando ya nuestra reunión, qué padre que estas historias que aparentemente son narraciones sencillas de lo que le pasó a un hombre en su paso por esta vida hace miles de años, cómo pueden tener verdades tan importantes y tan profundas para nosotros. Y cómo en el fondo lo que tú ves es que Dios quiere que tú estés bien, ¿no? En el fondo realmente Dios quiere que tú seas feliz. Ese es el único propósito de Dios en esta vida, ¿no? Que Él pueda transformarte para que tú puedas realmente disfrutar de tu paso por este mundo, y que un día pues finalmente tú vayas a la eternidad con Él. Seamos pacificadores, dice la Biblia, y seremos bienaventurados. Y dejemos que Dios escoja por nosotros, ¿no? Y nuevamente, no quiero que me malinterpreten. O sea, realmente se vale luchar por tus cosas, tenemos que hacerlo. Pero ¿cómo estás luchando? ¿No? Y no te olvides que realmente Dios no te ha dado todo lo que tienes hasta el día de hoy. ¿No has visto la mano de Dios favoreciéndote en tantas cosas? Así será siempre. Dios siempre irá buscando bendecirte. Déjalo en sus manos, ¿no? Y no trates tú de alcanzar en muchas cosas, en muchas ocasiones, algunas cosas que no te corresponden, que a lo mejor Dios no tiene para ti, ¿no? Y al final del pasaje, Dios le dice a Abraham, ok Abraham, te vas a establecer aquí, levanta la vista, ¿no? Y creo que es algo que hoy tenemos que hacer todos esta mañana, levanta la vista. Y le dice Dios a Abraham, mira todo lo que yo tengo para ti, voltea al norte, voltea al sur, voltea al este, voltea al occidente, todo eso es tuyo, ¿no? Realmente la vida que Dios nos está ofreciendo esta mañana es una vida con una abundancia que no nos podemos imaginar, y está ahí para que nosotros la tomemos, ¿no? Solamente hace falta vivir cerca de Él, ¿no? Y obedecer lo que Dios dice en su palabra, y de esa forma seremos bienaventurados, diría Jesús. Vamos a terminar haciendo una oración. Les voy a pedir si nos ponemos de pie, por favor. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar porque Dios nos ayude en este aspecto a cada uno de nosotros a vivir la vida de acuerdo a la guía que Él nos está dando. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, te damos muchas gracias por tus palabras, Dios. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque tienes un interés muy profundo en que nosotros seamos felices. También, Dios, te interesa que nosotros te honremos con nuestras vidas, Dios, que aprendamos a confiar en ti, Señor. Y pues hoy te queremos pedir, Padre, que tú nos ayudes en esta área, a todos los que estamos escuchando estas palabras, Señor. Que nos ayudes a hacer un lado los pleitos, las discusiones, Dios, que solamente nos lastiman a nosotros y a la gente que está alrededor de nosotros, Señor. Hoy te suplicamos, Dios, que nos des un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón manso, Señor, y que realmente podamos pues alcanzar todo esto, Dios, que hemos escuchado esta mañana, Dios. Te damos gracias por la vida de Abraham, gracias porque pues vamos entendiendo cómo Él llegó a ser una verdadera persona de fe. Queremos ser iguales que Él, Señor. Queremos que su ejemplo realmente nos guíe, Dios, y pueda transformar nuestras vidas, Dios, porque sabemos que este es el plan que tú tienes. Te damos gracias por nuestra congregación, Señor. Te damos gracias por cada familia, Dios, que estamos aquí reunidos, y por los que no pudieron venir hoy, Señor. Te pedimos, Dios, que tú bendigas nuestros hogares, que les des armonía,
que les des paz, Señor, que tú estés allá adentro y que puedas, Dios, alcanzar el proyecto que tú has trazado, Dios, para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por nuestras vidas y gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Y ahora levantamos nuestra voz a ti para cantarte, para alabarte, Dios, y darte la honra y la gloria. Es todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.